Buenas tardes a todos. Pues me toca dar un tema muy importante que corresponde a las inmunizaciones en los pacientes con infección por VIH. Y la verdad es que lo vamos a abordar de una forma muy práctica para tomar en cuenta que no es tan distinto del esquema de vacunación que ponemos en los pacientes que no tienen VIH, ¿no? Siempre, en particular cuando doy este tipo de clases en pregrado, les platico a mis alumnos que es muy importante que tengan en cuenta que casi por ley, los mexicanos estamos vacunados desde que somos bebés. Es una medida muy eficaz de salud pública. Pero la verdad es que pocos tenemos la costumbre o tenemos la idea de tener al corriente las vacunas de la edad adulta, ¿no? Entonces también esto va un poco con respecto a que fomentemos esa cultura. Bueno, nada más un poquito de antecedentes porque a mí me parece que es algo, la verdad, interesante. El término vacuna proviene precisamente pues de las vacas. ¿Qué fue lo que pasó? Durante la edad antigua, los chinos habían desarrollado una técnica para inmunizarse que era precisamente la técnica de la variolación. Y lo que veían era que de alguna forma los chinos, de una forma pues muy primitiva, obtenían de las vesículas de los pacientes que estaban infectados con viruela, pues ese líquido que salía de estas lesiones, lo inoculaban en otros chinos sanos, y veían que estas personas que estaban siendo expuestas quedaban prácticamente libres de presentar la viruela. Hubo un caso curioso en el cual la esposa de un canciller británico observó esto, trataron de reproducirlo en Londres y la verdad es que no funcionó, infectaron a todos los londinenses, ¿no? Entonces, algo tenían los chinos que aparentemente guardaban un secreto ahí muy ancestral, ¿no? Como solían hacer. Pero no es sino en 1796 que este señor, que fue Edward Jenner, pues abre un parteaguas en la historia de la medicina cuando a él se le ocurre precisamente inocular a los pacientes o a las personas sanas precisamente con el virus de la viruela vacuna. Y esto lo veía porque él hizo la observación científica en la cual las lecheras o las personas que estaban expuestas a esto, la verdad es que no se enfermaban, eran personas que estaban inmunizadas contra la viruela humana. Entonces, este es un grabado histórico en el cual Jenner pues está inoculando el virus de la viruela vacuna en los niños y ya de manera pues ya coloquial, ¿no? O científicamente conocida se quedó el término como vacuna. Siguiente. Ahora bien, está comprobado que los dos métodos con mayor eficacia para la prevención de las enfermedades infecciosas y de sus consecuencias son las medidas higiénicas y las inmunizaciones. Hablar de medidas higiénicas, pues bueno, es hablar de toda la epidemiología en general, ¿no? Pero ¿a qué me refiero cuando hablamos de una inmunización? Pues es el acto de inducir una respuesta inmunológica de manera artificial o bien de proveer protección contra la enfermedad. Nos enseñan en la escuela que la inmunización puede ser activa, como es el caso de la vacunación, o puede ser pasiva, cuando es el caso de la aplicación de las inmunoglobulinas, es decir, una persona que se expone, que previamente no había sido vacunada, ¿no? Y que en realidad nos surge que reciba los anticuerpos, se los inoculamos de manera rápida para que no desarrolle la enfermedad, como es el caso de muchas cosas, ¿no? Como suele ocurrir con la hepatitis B, por ejemplo. La siguiente. De manera general, hay dos tipos de vacunas, aquellas que se consideran como vacunas atenuadas y vacunas inactivadas, ¿no? La vacuna atenuada está compuesta por agentes infecciosos vivos, quiere decir que es altamente inmunogénica, induce de una forma muy eficaz la producción de anticuerpos neutralizantes y podríamos decir que confiere protección de por vida. Las vacunas inactivadas están compuestas por agentes infecciosos muertos o por sus componentes, como suelen ser polisacáridos de la cápsula, particularmente de bacterias encapsuladas, como son Haemophilus influenzae tipo B, Neisseria meningitidis, neumococo, y estos confieren protección limitada en cuanto a tiempo, es decir, su capacidad de inducir anticuerpos neutralizantes es parcial, no es permanente, y se tienen que estar aplicando de manera periódica. Siguiente. El término inmunogenicidad se refiere
a la capacidad o la determinación no solo por los componentes químicos o estado físico del antígeno, ¿sale? Es decir, no solamente el tipo de epítopo contra el que se va a confrontar la inmunidad va a determinar qué tan fuerte o qué tanto pega la vacuna, por así decirlo, ¿no? Tiene que ver con características genéticas de cada uno de los individuos. Hay gente a la que le va un poquito mejor dependiendo pues de sus características inherentes. Tiene que ver con la edad. Sabemos que hay vacunas que se aplican desde el nacimiento y que se tienen que estar reforzando, o bien que están indicadas dependiendo de la edad y de los grupos, ¿no? El estado nutricional pues también es importantísimo. Sabemos que la síntesis proteica de las inmunoglobulinas está determinada precisamente por este parámetro. Tiene que ver el género, el estrés, que no solamente es fisiológico sino psicológico, y el estado inmunológico, que es lo que nos atañe en este caso, como es el caso de los pacientes con VIH. Así como la forma de presentación del antígeno, como es la vía de administración. Sabemos que hay vacunas por vía oral, vacunas parenterales, y finalmente las dosificaciones y las redosificaciones. Siguiente. Estos son grabados que yo siempre trato de presentar cuando doy esta plática, y que siempre dejan como muy clara la teoría del complot, ¿no? Definitivamente nos venden o le venden a la gente la idea de que las vacunas son malas. Siempre a mí me preguntan con bastante frecuencia que si la vacuna de no sé qué componente está relacionada, que si con esclerosis múltiple, que si con no sé qué tantas cosas. Y siempre les contesto lo mismo, ¿no? La verdad es que riesgo-beneficio está perfectamente demostrado que las vacunas son seguras. Está perfectamente demostrado que son una medida eficaz de salud pública para la prevención de las enfermedades infectocontagiosas, y que este tipo de propagandas alarmistas no cuentan con un sustento válido, generan dudas entre los pacientes y en realidad pueden ocasionar que los enfermos rechacen las vacunaciones. Y la verdad es que esto representa un problema, porque estamos en un contexto en el que no estamos tan acostumbrados o con la idea tan fija de promover la vacunación en el adulto, y todavía tenemos que luchar contra este tipo de cosas, ¿no?, que nos espantan a la gente para su vacunación. La siguiente. En general, entonces, hay que vacunar a todas las personas, pero hay que considerar algunas cosas muy particulares. Por ejemplo, si va a haber alguna exposición en cuanto a un viaje. Recordemos que hay algunas zonas que son endémicas de ciertas enfermedades, como suele ocurrir con la fiebre amarilla en Sudamérica, o como es esta área en África que conocemos como el cinturón de la meningitis, ¿no?, por debajo de Sudán. El estado de inmunocompetencia, que es importante y es lo que nos atañe el día de hoy. Las vacunas en el embarazo. Sabemos que la mujer embarazada pues no debe de recibir virus vivos, ¿no?, porque puede desarrollar la enfermedad, como es el caso de la rubiola. Y las exposiciones ocupacionales, como suele haber particularmente en el caso de los veterinarios, ¿no?, o personas que están expuestas a ciertos gérmenes que pueden contraer a partir del contacto con animales. En estos casos se tienen que vacunar particularmente con algunas de las vacunas, ¿no? Siguiente. Claro que bueno, idealmente debería haber vacunas contra este tipo de cosas. No hemos llegado todavía a tanto. La siguiente. Estos son los esquemas que propone el año pasado, y hasta donde sé todavía esto sigue vigente. Se puede traspolar a lo que nosotros estamos con la idea, y este es el esquema de vacunación que CDC recomienda para todas las personas mayores de 18 años hasta mayores de 65, independientemente de que tengan inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, como pueden ver, se pone en color morado o en color violáceo aquella vacuna que es recomendable si existe algún otro riesgo, como es ocupacional, médico, estilos de vida. En color amarillo está recomendada la vacuna que se tiene que aplicar y que está demostrado que da un buen beneficio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vacuna polisacárida para neumococo, para meningococo, para hepatitis A, para hepatitis B, en este caso las personas que no han sido expuestas, trabajadores de la salud. En el caso de los pacientes que tienen que recibir la vacuna contra neumococo y meningococo, pues recuerden que son los pacientes que están asplénicos, ¿no?, aquellos pacientes que pierden el vaso, ya sea de forma quirúrgica, traumática o fisiológica. La vacuna MMR, en la triple viral, está recomendado aplicar 1 o 2 dosis en este grupo de edad, igual la del papiloma para hombres y para mujeres. Recuerden que para hombres sigue siendo una recomendación
opcional. La varicela, el toxoide tetánico, diftérico y pertussis, como dice aquí, se tiene que aplicar una dosis subsecuente de los 3 y después cada 10 años, ¿no? Y la de la influenza, esta es de ley que tiene que aplicarse anualmente, ¿no? Entonces, bueno, y la vacuna contra el zóster, ¿no? Que evitaría la reactivación, particularmente recuerden que suele ser en adultos mayores, en individuos mayores de 60 años, entonces estas personas se la tienen que aplicar. Recordemos que el zóster es la reactivación o la forma secundaria del virus de la varicela. Siguiente. Aquí aparece un nuevo color, son las vacunas que están contraindicadas y en este caso hablamos de los pacientes que tienen algunos problemas como suelen ser mujeres embarazadas, personas con ciertos grados de inmunodeficiencia, particularmente en VIH, y aquí fíjense cómo da la opción en cuanto al recuento de células CD4, ¿no? Seguramente aquí ya han comentado y ustedes están más que enterados que a partir de que la persona tenga más de 200 CD4, prácticamente se encuentra en un estado de inmunocompetencia, ¿no? Sale del área o de este borde que clasificamos como SIDA. De manera que estaría contraindicada la vacuna de la varicela, la vacuna del zóster y la vacuna triple viral en aquellos pacientes con VIH que tienen por debajo de 200 CD4. Nuevamente, habría nada más que analizar, fíjense cómo el resto de las vacunas están indicadas, ¿no? Es decir, polisacario para neumococo, hepatitis A, hepatitis B, aquí se abre un poquito más el horizonte, ¿no? Entonces, fíjense cómo es bien importante, según los lineamientos internacionales, ofrecer la vacunación a los pacientes y aplicarla en todo caso. La siguiente. De manera que aquellas que están indicadas para todos los pacientes con infección por VIH es la vacuna polivalente para neumococo. Sabemos que ya desde el año pasado está dando vueltas la vacuna combinada, ¿no? Aquella que tiene el componente conjugado con ciertos serotipos para neumococo que pueden ser benéficos en los pacientes adultos, la vacuna de la influenza y el toxoide tetánico. Recordemos que antineumocócica debe reforzarse cada 5 años, contra la influenza anualmente, antes de octubre o de noviembre, ¿no? Que es cuando ya la época está fuerte, y el toxoide difterico reforzarse cada 10 años. Esto independientemente del conteo de CD4. Es decir, aquí tal vez el mensaje más importante es que solamente las que se contraindican, que no se deben de aplicar, son aquellas que son de virus vivos atenuados, pero se tienen que aplicar las demás independientemente de que el paciente tenga un fuerte grado de inmunosupresión, ¿ok? O sea, aunque no tenga la capacidad de montar los anticuerpos, se beneficia de recibir la vacuna y entonces posiblemente haya que volver a aplicar la vacunación para tener esta respuesta en caso que los CD4 vayan para arriba. La siguiente. Todo aquel paciente con VIH que no haya tenido contacto con hepatitis A o con hepatitis B, esto pues se mide con una serología, ¿no? Ante la cual tendrá que tener absolutamente pues todo negativo, IgM, IgG, para hepatitis A y para hepatitis B, de manera que estos pacientes deben de recibirla, y siempre está como esta cosquillita, ¿no? Retrasar la vacunación antes de que reciba el tratamiento antirretroviral. La verdad es que podría ser, pero no se recomienda tanto. Aquí tal vez es por la inquietud de que la vacuna, como decimos vulgarmente, le pegue bien al paciente, ¿no? Sin embargo, tal vez aquí la decisión sería, de cualquier manera, si la vacuna sale muy costosa, es difícil de conseguirla, podríamos tal vez esperarnos a que el recuento de CD4 vaya un poco para arriba, pero yo les recomendaría que de cualquier forma el paciente, si lo solicita, es parte de la consejería, ¿no? O sea, se ofrece, se dan las opciones de la vacunación, de la inmunización, y si el paciente la quiere recibir a pesar del estado de inmunosupresión, pues se la aplica y luego se le vuelve a aplicar. O sea, no debería haber absolutamente ningún problema. La siguiente. Entonces, nuevamente, este dato es muy importante. Cuando los CD4 están por debajo de 200 células, el paciente no debe de recibir una vacuna viva. Pueden ser eficaces una vez que los CD4 van para arriba. Y estas son ciertas vacunas que deben de recomendarse, como les decía al principio, con respecto a viajes a áreas endémicas de fiebre amarilla y exposiciones a sarampión, rubéola y parotiditis, como suele ser el ambiente hospitalario. ¿Okay? Recuerden que son vacunas de virus vivos. Y la vacuna cuadrivalente contra DPH, insisto, suele ser o sigue siendo una recomendación opcional para aquellos pacientes que son hombres, particularmente por tener disminución de precursores neoplásicos con respecto a neoplasia intraepitelial y cáncer anal. Sin embargo, es una vacuna mandatoria en todas aquellas mujeres entre
los 9 y los 14 años de edad y se siguen beneficiando conforme la edad avance, ¿no? La siguiente. La vacuna contra la influenza, recordemos que, bueno, hubo un antecedente muy importante. Se concluyó que en los pacientes con VIH, cuando ocurrió la pandemia H1N1 con este virus absolutamente mutado, ¿no? Heráldico de una nueva cepa que se presentó en 2009, pues hubo un pronóstico bastante bueno y similar al de los pacientes seronegativos, de manera que es una recomendación absoluta para todos estos pacientes, ¿no? La siguiente. ¿Y cuál es el problema? Pues que seguimos siendo un país pobre, seguimos siendo un país en vías de desarrollo, de forma que la OMS, la CDC y los organismos internacionales, el gobierno, ¿no?, puede mandar o puede hacer una recomendación amplia para la aplicación de las vacunas. Sin embargo, la verdad es que pues el problema, como suele ocurrir, es la falta de recursos, ¿no? Entonces, en países en vías de desarrollo, como es México, a veces nos quedamos cortos con los recursos. Fíjense este dato, pues es escalofriante, ¿no? Hay algunas partes de África y el sureste de Asia en donde la prevalencia de la hepatitis B supera el 8%. Se habla de que a nivel mundial 1 de cada 12 seres humanos que habitan el planeta tienen infección por hepatitis, de manera que este es un dato muy importante que tomar en cuenta. La vacuna contra la hepatitis B tiene que aplicarse entonces a aquellas personas que nunca hayan tenido contacto, es decir, que tengan antígeno de superficie negativo y el anticuerpo contra el core negativo, y aquellos en los cuales el nadir, es decir, la cifra más baja de CD4 en su historial, no haya sido menor a 200 células por milímetro cúbico, ni que el recuento actual celular sea por debajo de 50. Con menos de 50 de plano prácticamente pues no le va a pegar, tal vez habrá que esperarse un poquito a que reconstituya, ¿no? La siguiente. Lo más importante, y es algo que la verdad es que casi nadie está acostumbrado a hacer, es que entre 2 a 4 semanas después de que se aplica la inmunización, es buscar no solo la presencia de anticuerpos contra superficie, sino una titulación idónea, es decir, la presencia de una cantidad suficiente de anticuerpos contra superficie que le den al paciente o que nos traduzca que se le ha conferido una inmunidad neutralizante eficaz. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en realidad prácticamente es muy complicado, es muy costoso y es muy difícil acceder a la titulación de anticuerpos contra antígeno de superficie. Entonces, pues aquí nos vemos un poquito en el empirismo. Lo idóneo sería en todo caso que se solicitara, ¿no? Y en caso de que no estuvieran en una cantidad o en una concentración suficiente, reaplicar la vacunación hasta que se logre la meta. Pero bueno, si no se puede por, insisto, el poco acceso a estos recursos, pues bueno, lo manejamos empíricamente y lo estamos redosificando según el esquema, ¿no? Y si el paciente se quiere aplicar la vacuna, recordemos que no funciona bien por debajo de 50 CD4. Lo idóneo, en todo caso, sería que estuviera con una cifra no tan baja, ¿no? Cuando es algo complicado, nuestra población suele debutar con enfermedades oportunistas definitorias de SIDA y definitivamente con cifras menores a 200 CD4. La siguiente. Fíjense que la neumonía por neumococo es bien importante tomarla en cuenta porque los pacientes con VIH, únicamente por tener VIH, suelen tener una incidencia hasta 10 veces más alta de neumonía bacteriana, con una mortalidad extremadamente alta también. En los casos en los que el paciente tiene fase de SIDA o menos de 200 CD4 o una enfermedad oportunista clasificada por la OMS en el estadio 4, se habla que la incidencia de la enfermedad neumocócica invasora, sistémica, letal, es hasta 100 veces más alta que en los sujetos control. Entonces, neumococo es un bicho que tenemos que considerar mucho precisamente para tratar de evitar que los pacientes se compliquen de una forma tan grave. Y lo idóneo sería que el paciente tuviera más de 500 CD4, pero independientemente de esto, si no los llegara a tener todavía, la aplicación de la vacuna pues está indicada. La siguiente. Bueno, nada más para hacer un recordatorio, este es un cuadrito que aquí les dejo para que podamos integrar un poco lo que les acabo de decir. Hepatitis B, recuerden que son 3 dosis en 6 meses, ¿no? Se aplica inicialmente al mes y a los 6 meses. Se recomienda hasta que existe evidencia de inmunidad, como les decía yo, acerca de la aparición de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y de aplicar otra dosis si no se detecta esto, pues en un país ideal. La influenza anualmente
por vía inyectable. El neumococo 1 o 2 dosis, comentábamos que idealmente con más de 500 CD4 para que pegue. En caso de que tenga menos, pues bueno, también se tiene que aplicar, pero se tiene que estar redosificando, y este se aplica cada 5 años. Ya quedamos con tétanos, con difteria y con pertusis. Siguiente. Igualmente con hepatitis A, con papiloma del cual hablamos, y recordemos que dentro de los gérmenes encapsulados que pueden tener una gran tasa de morbilidad y mortalidad es Haemophilus influenzae tipo B. Haemophilus influenzae tipo B se caracteriza por tener una cápsula bastante reactiva y protectora contra la fagocitosis, de manera que es oportunista en aquellos pacientes con asplenia o que pierden el vaso, ¿no? Entonces también, independientemente del VIH, es una vacuna que se tiene que ofertar en este grupo de pacientes que no tienen este órgano. La siguiente. Triple viral, recordemos que está contraindicada con menos de 200 CD4 por ser virus vivos atenuados. Meningococo está recomendada en caso de que sea un grupo de riesgo, ¿no? Recordemos que las epidemias por meningococo suelen asociarse con el serotipo A, que suelen ocurrir en ciertos lugares en donde hay como mucho contacto, como suelen ser cárceles, como suelen ser, dicen los libros, ¿no? Estos grupos de estudiantes universitarios en Norteamérica, militares, gente que viaja a ciertas partes del mundo como esta área de África que les comentaba, gente con asplenia, y repetir cada 5 años si es que el paciente continúa con el riesgo. La vacuna de la varicela, pues bueno, no antes de 1980 si es que nació en esa época, porque seguro ya le dio, y lo idóneo es que sea por encima de 200 CD4, nuevamente es un virus vivo, por lo cual también está contraindicada durante el embarazo. La siguiente. Y ya para terminar, aquí les traigo un caso clínico en el que me gustaría que interactuaran un poco para conocer su opinión. Es algo que nos llega más o menos con frecuencia a la consulta, y digo más o menos porque trae unos CD4 bastante buenos, ¿no? Llega con ustedes un hombre de 24 años, sin enfermedades concomitantes, acude a valoración porque se hizo de mutuo propio una prueba de VIH, salió positiva, llega para consejería, alguien por ahí lo ve, le dice que se tome un recuento de CD4 y una carga viral antes de acudir con ustedes, de manera que llega con el resultado, que es de 348 CD4 por milímetro cúbico con un 20%, y con una carga viral de 58.790 copias. A la exploración física y al interrogatorio, este paciente se encuentra asintomático, se encuentra asignológico, y como antecedentes relevantes es un hombre que tiene sexo con hombres, una pareja estable con VIH diagnosticado 2 años previos, niega tabaquismo, niega uso de drogas. Él dice que vacunas, pues nada más desde la infancia, ¿no? Les lleva por ahí el carnet de vacunación de cuando era niño. Y este paciente pues ha leído mucho en internet, así que él tiene algunas ideas y les cuestiona con respecto a las vacunas, ¿no? Entonces, doctor, ¿son buenas, son malas? ¿Me las pongo, no me las pongo? ¿Qué hago? De forma que, la siguiente, yo les pregunto a ustedes, ¿qué vacunas le recomendarían a este paciente como aplicación de inmediato? Pregunta 1. Y pregunta 2, si ustedes creen que hay que aplazar alguna inmunización hasta que inicie los antirretrovirales y se encuentre en metas terapéuticas. No sé qué opinen. A ver, doctor. ¿Ok? ¿Alguna recomendación que le quiera dar? Que usted le pone neumococo, influenza y toxoide. Ok, este paciente tiene 24 años, de forma que él dice que nunca le ha dado varicela y pregunta si se pudiera aplicar la vacuna contra la... No al mismo momento, pero si a lo mejor en una semana se la podría poner. Ok, ¿alguien opina algo distinto? ¿Quisiera aportar algo más? ¿No? Bueno, ¿se aplazaría alguna inmunización? Seguramente no, ¿verdad? No habría ninguna contraindicación para que este cuate se vacunara. La siguiente, por favor. Fíjense que este paciente, ustedes dieron una consejería buenísima, como sé que la dan. Se va, lo citan 2 semanas después. Desde la primera vez que llegó, decidieron empezar tratamiento antirretroviral. No toman en cuenta la carga viral. Dijeron, vamos a empezarle con Truvada Favidens, ¿no? Con